Bueno amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en Español. Hoy en nuestro programa tenemos el gran placer de contar con la presencia del muy estimado señor Jorge Luis Perdomo, viceprimer ministro de Cuba, que está de visita en China. En esta gira, él tiene el objetivo de fomentar las cooperaciones estratégicas entre los dos países en varios terrenos importantes, tales como la biotecnología y salud, etc. Bueno, señor, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Bienvenido a China. Muchas gracias y es un placer poder tener este encuentro con ustedes. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece? Comenzamos hablando sobre esta relación. Pues es una relación tradicional con una larga historia. Y el presidente chino Xi Jinping describió esta relación tradicional como buenos amigos que confían entre sí, buenos camaradas comprometidos con la misma causa y buenos hermanos que comparten los momentos buenos y los malos. Entonces, para usted, ¿cómo se demuestra esta amistad tradicional en sus contactos, en sus intercambios en estos últimos años? A ver, como tú dices, esta es una relación histórica, la relación de Cuba y China es histórica. Cuba fue el primer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con China hace más de 60 años y es una relación que se ha fomentado entre los líderes de ambos países. Se fomentó primeramente por nuestro líder histórico Fidel Castro Ruz, el líder histórico de la Revolución Cubana. Después continuó esa relación con mucha fuerza el general de ejército Raúl Castro Ruz y nuestro presidente Miguel Díaz-Canel ha mantenido y ha cultivado también en estos últimos años el fomento de esa relación entre hermanos y ha realizado aquí a China 2 visitas de Estado, una en el año 2018 antes de la COVID y en los últimos meses, en noviembre del año 2022, se realizó otra visita de Estado de nuestro presidente Díaz-Canel aquí en China, donde se alcanzaron importantes consensos con el presidente Xi Jinping en fomento de la colaboración entre los dos países, en la defensa de las ideas del socialismo, en el fortalecimiento de la cooperación y de estos lazos históricos y la proyección de esto hacia el futuro. En este caso, la visita nuestra forma parte de la implementación de parte de esos consensos en sectores estratégicos que atendemos nosotros en nuestra labor en el gobierno cubano y en esta ocasión estamos intercambiando con autoridades y con instituciones chinas sobre temas relacionados con las telecomunicaciones y como parte también de las telecomunicaciones, la televisión digital, que es un proyecto que venimos fomentando con China desde hace varios años, la biotecnología y también su relación con los sistemas de salud. Para Cuba, para nosotros, tenemos una relación también de muchos años con entidades chinas en el sector de telecomunicaciones y es para nosotros una relación estratégica en el cual queremos continuar el desarrollo de la red de telecomunicaciones de Cuba. China es un país que ha avanzado mucho en las tecnologías móviles de telecomunicaciones, en la 4 y en la 5G, y nosotros necesitamos continuar desarrollando la red de telecomunicaciones en el país, para lo cual estamos en esta ocasión estrechando los lazos necesarios y vemos que el sector de telecomunicaciones, no solamente viendo este sector como un sector económico, sino como un sector estratégico para la seguridad nacional de ambos países. En el caso de la televisión digital, en el año 2011 comenzamos un proyecto en Cuba de la televisión digital terrestre, utilizando un estándar chino de televisión digital que ya tiene una cobertura del 76% de la población cubana actualmente y hemos estado aquí analizando con instituciones de China sobre cómo podemos continuar ese desarrollo, cómo seguir expandiendo esa red en zonas rurales cubanas y fomentando incluso las nuevas tecnologías dentro de esta red, porque el estándar ha ido evolucionando a nuevos estándares de televisión digital. En el caso de la biotecnología, que es otro sector de los sectores que más potencialidades tienen en las relaciones bilaterales,
nosotros, bueno, hubo una colaboración muy estrecha entre China y Cuba relacionada con la pandemia, el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19, que nosotros, bueno, agradecemos mucho, le hemos agradecido a las autoridades chinas su apoyo, su colaboración en el enfrentamiento de la pandemia. Y no sé si usted sabe que Cuba desarrolló sus propias vacunas también, igual que lo hizo China para combatir la COVID-19. Y con esas vacunas pudimos controlar la epidemia, revertir la situación compleja epidemiológica que tuvimos que enfrentar, y en estos momentos estamos enfrascados en poder consolidar esta relación con con empresas mixtas chinas, cubanas, que podamos poder fomentar nuevos productos de la biotecnología, vacunas contra el cáncer, por ejemplo, contra diferentes tipos de cáncer, y nuevos productos para poder colaborar más en este sector en el cual Cuba tiene potencialidades y China también lo ha declarado como un sector estratégico, al igual que lo tiene Cuba, que la ciencia y la tecnología es una de las principales ramas o de las principales líneas a trabajar en el futuro, en el futuro cercano y a mediano y a largo plazo. Sí, claro. Usted acaba de mencionar las cooperaciones en el sector de biotecnología, así como en el sector de salud. Sabemos que Cuba es un país muy fuerte en esto, ha logrado muchos progresos reconocidos en el mundo. Entonces, ahora ya tenemos muchas cooperaciones en este sector, y ¿cómo evalúa las actuales cooperaciones en la biotecnología y la salud? ¿Y esto ha generado algunos beneficios económicos y sociales? Mira, la cooperación en salud es indispensable entre los países, y el hecho de que Cuba y China sean países y pueblos hermanos, creo que nos crea una plataforma para poder fortalecer las relaciones en este campo. Tenemos problemas de salud comunes, o sea, tenemos una población que tiende al envejecimiento poblacional, cada vez más población adulta, tenemos programas de salud en los cuales estamos trabajando con mucha fuerza, y yo creo que en el campo de la salud hay potencialidades incluso por futuras y por desarrollar de manera conjunta. Le vemos mucha importancia a poder estrechar los lazos y la cooperación entre las agencias reguladoras de ambos países en el tema de medicamentos y tecnología médica. Eso puede abrir las puertas a productos chinos en Cuba y a más productos chinos en Cuba y a más productos cubanos en China de la biotecnología cubana, como por ejemplo ya tenemos algunas vacunas contra el cáncer que se comercializan incluso en el propio esquema del seguro médico chino. Tenemos algunas empresas mixtas de Cuba, cubanos-chinas aquí en China, y estamos promoviendo que empresas chinas puedan ir a Cuba a poder establecerse en Cuba en sectores como este. Tenemos políticas comunes en estos momentos en el campo de los parques tecnológicos. Estamos promoviendo en Cuba que se creen empresas interfaces entre los centros de investigación y las universidades para poder introducir con más rapidez resultados de la investigación científica en la economía. Y en ese sentido yo creo que hay también potencialidades y hay posibilidades de que muchas empresas chinas puedan ir a Cuba, donde se han flexibilizado mucho las políticas de inversión extranjera, tratando de atraer capital extranjero a Cuba, que es imprescindible para nuestro desarrollo, teniendo en cuenta nuestras condiciones actuales, que son condiciones de enfrentamiento a un periodo muy complejo económico, donde se nos han unido, hay una convergencia de factores en los cuales se unen los efectos negativos que le ha producido la crisis de la COVID a Cuba, como también lo ha pasado en muchos países del mundo. En el caso de Cuba se expresa directamente con ingresos externos que han disminuido, producto de ingresos del turismo, ingresos de remesas, ingresos de exportación de servicios, que por la crisis de la COVID en los últimos 3 años han sido menores, y se une a los efectos nocivos del endurecimiento injusto y, para decirlo de alguna manera, malicioso de la política de asfixia económica, de bloqueo económico y comercial del gobierno de Estados Unidos contra Cuba,
donde han llegado a incluir a Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo de Estado, que su objetivo fundamental, la inclusión de esa lista, que es una gran mentira, es una gran infamia contra un país como el nuestro, tiene como objetivo fundamental del gobierno de los Estados Unidos asfixiar económicamente al país, ir contra todo el sistema financiero internacional, tratar de intimidar al sistema financiero internacional, a los bancos, a las empresas, de que puedan trabajar con Cuba, y eso ha tenido un efecto negativo también en nuestra economía, así como la activación del título 3 de una ley estadounidense que se llama la ley Helms-Burton, que trata de intimidar a inversionistas extranjeros para poder trabajar con Cuba, habilitando que antiguos dueños de determinadas propiedades en Cuba puedan demandar a estos inversionistas en tribunales estadounidenses por trabajar con nuestro país. Y en los efectos de más de 243 medidas nuevas de asfixia económica, unido con la crisis de la COVID y unido a los efectos de la crisis mundial en nuestra economía, hacen que el escenario actual en que se está desarrollando la economía cubana sea un escenario retador, sea un escenario que lleve poner mucha más inteligencia de nuestra parte y del pueblo cubano y del sistema económico cubano en poder enfrentar esos obstáculos y poder salir adelante. Pero nosotros estamos convencidos que con las líneas que tenemos para el desarrollo económico y social hasta el 2030 y con la colaboración internacional como esta que estamos desarrollando con China, podemos ayudar a nuestro país a poder avanzar y poder ir saliendo de la situación actual. Sí, tengo que decir que aunque durante más de 60 años los Estados Unidos han impuesto embargos a Cuba, ustedes han podido lograr progresos, y muchos progresos en diferentes terrenos han garantizado el sustento del pueblo cubano. Esto ha ganado mucho respeto en la comunidad internacional, y al mismo tiempo estas medidas de embargo de Estados Unidos contra Cuba, existen muchas condenas y rechazas a nivel mundial. Pero tengo que decir que ahora esto es un problema en el mundo, porque estas formas unilaterales, estas formas de como jurisdicción a plazo largo, está perjudicando a las relaciones internacionales, ¿verdad? Sí, en el caso de Cuba es muy acentuado. Nosotros tenemos un bloqueo económico y financiero y comercial prácticamente desde el inicio de la revolución. La revolución triunfa en el año 59, la revolución cubana, y ya en el año 60 imponen el bloqueo contra Cuba, lo cual ellos lo han venido codificando en leyes sucesivamente en años posteriores, y nosotros consideramos que la expresión más fuerte, más injusta, siempre ha sido injusto, pero sobre todo de mayor odio hacia nuestro país, ha sido el arreciamiento en el medio de la crisis de la COVID y antes de la crisis de la COVID, durante el gobierno de Donald Trump, pero todas esas medidas, más de 243 nuevas medidas de asfixia económica contra Cuba, las ha mantenido el gobierno actual de Joe Biden. Sin embargo, nosotros, no solamente el bloqueo contra Cuba, yo creo que la política de medidas unilaterales contra cualquier país, como también lo hacen contra otros países, incluso contra la propia República Popular de China, también hay determinados tratos discriminatorios, constituyen tratos discriminatorios de los Estados Unidos que han sido condenados múltiples veces por la comunidad internacional. Eso hay un consenso, hay una mayoría internacional, una inmensa mayoría internacional de la comunidad internacional que está en contra del bloqueo de Cuba. Sin embargo, ellos no hacen caso omiso a esa inmensa mayoría internacional,
y han venido recrudeciendo esta política. Yo pienso que se han hecho la ilusión de que en el medio de las dificultades económicas que nos ha impuesto este periodo de la COVID, de las limitaciones económicas y de la crisis internacional que estamos enfrentando, asfixiarnos económicamente pudiera representar para los Estados Unidos acabar con la Revolución Cubana, que yo creo que es el objetivo fundamental de esa política, acabar con la Revolución Cubana. Pero la Revolución Cubana se va a continuar fortaleciendo, la Revolución Cubana se renueva, está haciendo un esfuerzo por poder saltar la situación económica actual, y la expresión más importante son las recientes concluidas elecciones generales en nuestro país para el Parlamento, para la Asamblea General, donde se sometió a votación popular directa en correspondencia con lo que estipula nuestra Constitución de la República, 470 escaños para diputados a la Asamblea Nacional, y hemos tenido una excelente participación de la población, una participación del 75,9% de la población, prácticamente 76% de la población votó en esas elecciones, con el 90% de votos válidos a favor de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Por tanto, para nosotros es una expresión, el resultado de esas elecciones son una expresión de que aún en las circunstancias tan difíciles que nuestro pueblo está viviendo, producto de esta coyuntura económica que estamos enfrentando, nuestro pueblo tiene confianza en que el camino de desarrollo futuro de nuestro país es dentro de la revolución, es apoyando la revolución, y que solamente con la inteligencia colectiva y con el consenso de todo nuestro pueblo y la unidad de nuestro pueblo vamos a salir adelante. Y un país sabe la importancia de la seguridad global para su sistema político, es la Revolución Cubana, es Cuba, porque venimos enfrentando durante más de 60 años a un bloqueo o una política de subversión y de hostigamiento contra la Revolución Cubana. Por tanto, nosotros somos respetuosos de la soberanía de cada país. Cuba históricamente ha sido respetuosa y reconoce la política de una sola China como política esencial del Estado chino, como la política de una sola China. Esa es la posición cubana, que se mantiene invariable a la posición histórica de Cuba con China. Somos dos países hermanos y para nosotros China es una sola. Y esa es la política que defendemos y sobre la cual seguiremos defendiendo como principio de nuestra política exterior, como principio de la política exterior de la Revolución Cubana. Eso sin duda, eso sin duda. Por eso China ha planteado la iniciativa de comunidad de destino compartido. También en estos últimos años ha planteado las iniciativas de desarrollo global, de seguridad global y de civilización global, etc. Yo creo que esto es lo que se necesita en el mundo, ¿verdad? Sí, o sea, yo creo que nosotros también apreciamos muy positivamente las iniciativas chinas de desarrollo global, así como la de la Franja y la Ruta, que son iniciativas que son plataformas chinas para la cooperación internacional, y como me dicen los líderes chinos, y particularmente el presidente Xi Jinping, que admiramos mucho, son plataformas para compartir beneficios y para trabajar en la mancomunidad de Estado y en cooperación entre todos los países. Yo creo que las iniciativas chinas son en esta dirección, son un antídoto importante ante los intereses hegemónicos de las potencias occidentales, que a diferencia de estas iniciativas están defendiendo intereses de sus países y lo hacen estimulando guerras y estimulando conflictos en el mundo. Y yo creo que el momento no es de guerras ni de conflictos, el momento sería fundamentalmente de cooperación y de solidaridad. Sí, sí. Al mencionar la cooperación, recuerdo que el año pasado, cuando el
primer secretario del Partido Comunista de Cuba y también presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitó a China, expresó su intención de profundizar la cooperación con China en diversas áreas. Entonces, además de lo que hemos mencionado anteriormente, ¿en qué otras áreas también se centrarán las cooperaciones entre los dos países? Mira, en la visita de nuestro presidente hay un grupo de áreas priorizadas en la colaboración que están en correspondencia con las prioridades nuestras, de nuestro país. Uno de los sectores de mayor prioridad es el sector de la energía, fundamentalmente de la energía renovable, que tiene una gran importancia para Cuba por las condiciones nuestras, por la importancia de poder desarrollar esa infraestructura crítica en el país, recuperar una parte también de esta infraestructura que también ha estado afectada por las crisis, pero hoy entre los desafíos que tenemos, incluyendo los desafíos ambientales, nosotros tenemos sol en Cuba, somos un país del Caribe y el desarrollo de la energía fotovoltaica es un factor imprescindible para el desarrollo futuro y para la creación de capacidades que necesita el país en el Programa Nacional de Desarrollo hasta el 2030. Hay otras infraestructuras, como es la infraestructura hidráulica, la infraestructura de comunicaciones que ya te hablé, el transporte, en la esfera del transporte también es muy importante la cooperación con China, en la esfera científico-técnica, en la esfera de la salud, en la esfera de la biotecnología, son algunas de las esferas en las cuales estimulamos esa cooperación. También estimulamos la cooperación científico-técnica entre universidades y centros de investigaciones. Creo que como te había comentado, es una estrategia que compartimos en los dos países. El futuro del país, de nuestros países, dependerá de cómo gestionemos en estos momentos la innovación, la ciencia y la innovación, y eso es una prioridad definida, es un pilar de nuestro gobierno. Nuestro gobierno tiene 3 pilares fundamentales: la ciencia y la innovación, la transformación digital y la comunicación social. Y en esos 3 pilares estamos trabajando. Yo creo que en los 3 pilares hay posibilidades de cooperación con China. Yo invitaría a las empresas chinas a ir a Cuba a buscar oportunidades de inversión. Yo creo que en estos momentos nosotros hemos flexibilizado, todas las políticas que tienen que ver con la inversión extranjera, facilitando que inversionistas extranjeros, y particularmente los chinos, serían muy beneficiosos en Cuba por las relaciones que hay históricas entre ambos países. Y hay un grupo de sectores en los cuales necesitamos inversión. Está el sector del turismo, que es un sector importante, donde históricamente hemos tenido resultados en las inversiones, pero estamos potenciando esas inversiones. Están estos sectores que te hablé de biotecnología, industria farmacéutica, industria informática. Hay sectores de la industria, de la manufactura, también que necesitan inversiones en Cuba, y recientemente también se ha abierto la inversión extranjera al comercio mayorista en el país, y de conjunto con empresas cubanas poder hacer empresas mixtas para poder también comercializar productos en Cuba de diversa índole, y ese es un proceso nuevo. Por tanto, yo creo que es muy beneficioso, sería muy beneficioso y crear cada vez más incentivos para que empresas chinas pudieran acercarse a Cuba y pudieran hacer inversiones en nuestro país, ya sea en cualquiera de estos sectores, incluyendo, por ejemplo, también la agricultura y la industria azucarera, que es el sector primario de nuestra economía, y es uno de los sectores donde más necesidades de inversión hay en nuestro país, porque son de los sectores más afectados también por las políticas del bloqueo estadounidense y por la crisis económica. Por lo tanto, invertir en estos sectores sería beneficioso, y yo creo que invitaría a los empresarios chinos a acercarse a Cuba y a explorar posibilidades de negocios en nuestro país. Sí, esperamos que cada vez haya más empresas chinas, empresarios chinos que van a Cuba a buscar oportunidades también. Yo creo que el acto mismo de visitar a Cuba, de buscar oportunidades, también es una oportunidad de fomentar o aumentar los conocimientos mutuos entre
los dos pueblos, que yo creo que entre China y Cuba tenemos unos conocimientos muchos en comparación con muchos países, ¿no? Es interesante porque la cultura, o sea, Cuba y China son dos países muy cercanos desde el punto de vista de la hermandad, de la cooperación. Sin embargo, son culturas muy distintas, son culturas muy diferentes. Nosotros estamos insertados en el medio, es un país del Caribe, insertado en una cultura que es mucho más latinoamericana, y China tiene una cultura propia, milenaria, diferente. Sin embargo, yo tengo la experiencia de tantos años, de varios años de trabajo con China, en que cuando los cubanos y los chinos se unen en un empeño, se produce una mezcla de esas culturas que es muy beneficiosa para cualquier emprendimiento, para cualquier nuevo proyecto que podamos desarrollar. Sí, sí. ¿Sabe usted que en estos últimos años existen unas palabras clave en el desarrollo de China? Uno es desarrollo de calidad, otro es la ampliación de la apertura. Por ejemplo, tenemos una serie de actividades o acciones para fomentar la ampliación, igual tales como la celebración de la Exposición Internacional de Importaciones de China, como la construcción del puerto de libre comercio en Hainan, etc. Entonces, para usted, ¿qué oportunidades representa este rumbo de desarrollo económico de China para nuestra cooperación? Mira, uno de los desafíos más grandes que tiene Cuba en la construcción del socialismo y en la implementación del Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030 es la transformación del sistema productivo cubano. Y en esa transformación del sistema productivo estamos implementando un grupo de políticas aprobadas por el 8º Congreso de nuestro Partido Comunista de Cuba y que están en estos momentos en fase de implementación. Estamos en un proceso de transformación, incentivando la transformación de nuestras empresas en empresas más competitivas, en empresas más eficientes. Se están diversificando los actores económicos en Cuba. Hoy nuestra Constitución, ya aprobada por la inmensa mayoría del pueblo, por el 86% de la población, con un gran respaldo popular en el año 2019, la nueva Constitución de la República de Cuba ya permite una diversificación de actores económicos, donde la empresa estatal sigue siendo el principal actor, dueño de los medios fundamentales de producción a nombre de todo el pueblo, pero aparece también la micro, pequeña y mediana empresa privada, aparece la cooperativa, también la cooperativa como una forma de producción, y también los trabajadores autónomos, los trabajadores por cuenta propia. Y se está diversificando rápidamente el tejido productivo cubano en el medio de esta situación de desabastecimiento y esta situación económica compleja que estamos enfrentando. Por tanto, nos estamos preparando. Yo creo que hay un proceso de evolutivo en este asunto que va a traer mejores resultados en el futuro, y estamos transitando por un periodo de transformaciones económicas en los cuales tanto el tejido productivo del país como los impactos que tiene en los municipios, en las provincias y también en el sector social, son sectores que están en un proceso de transformación. Yo soy optimista de que en los próximos años, en un periodo, en el corto y mediano plazo, nosotros podamos ir cosechando mejores resultados en esa dirección. Bueno, muchas gracias a usted, gracias por su comentario y espero que tenga mucho éxito en este viaje. Muchas gracias a ustedes son un canal de noticias chino que se ve mucho en español, y le agradezco mucho que hayan venido y que se hayan interesado por la visita nuestra aquí en su país. Muchas gracias a usted.